cuando vuelva a tu lado y esté sola contigo. Ay, 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 mía. Y aunque me curaras de mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está completamente terminado. No me pidas nunca, 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 nunca. Hello, dear friends. Welcome to another episode of Música Maestra. This time I'm in my hometown, Mexico City, and we're recording a new project at the Olin Yolistli Hall and with the Orquesta Sinfónica de Minería, an amazing artist. But now I'm going to talk to one of them, Pitingo, gypsy, beautiful singer who has created the soulería, a mixture between soul and bulerías. He will teach me the rhythms of bulerías and we'll talk about his life and the whole gypsy world. I hope you can join us. Que tenemos los gitanos, que cuando nos conocemos nos queremos como hermanos. Y apretamos y hacemos taca, 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 can. Ah, ok, dale, Siempre, vamos a siempre. ver, vamos a ver, enséñame. Así. Y esto es bulerías. Eso es bulería. Eso. Ay, que tenemos los gitanos, que cuando nos conocemos nos queremos como hermanos. Eso es. Lo que no entiendo es la coordinación, o sea, el ritmo lo entiendo, pero... Mira. Granada, Manola cantada y en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. Antonio Álvarez Pitingo. ¿Por qué Pitingo? ¿Qué quiere decir Pitingo? Bueno, Pitingo, pues esto viene de mi bisabuelo, por parte de madre, que ellos son gitanos. Y Pitingo significa que van siempre muy arreglados, ¿no? Mi familia era muy pobre, muy pobre, pero siempre iban muy arreglados. Entonces, cuando venía mi bisabuelo del mar, ¿no? Porque eran marineros, se ponían sus mejores galas, se ponían su pelo para atrás, su gomina, ¿no? Su patrico, ¿no? Que se dice, ¿no? Allí, que era como una brillantina en el pelo. Y entonces la gente del barrio, los gitanos, los no gitanos, todo el mundo decían, míralos, qué pobres son y qué pitingo van siempre. Entonces se quedaron con los pitingos. Mi abuelo pitingo también, mi madre es la pitinga, mi gente son los pitingos, todos somos los pitingos. La familia. La familia, okay. Sí. Qué bonito. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Cuéntame un poquito de este mundo gitano en España del que tú vienes, que me parece una verdadera dicha y un regalo que tienes, el haber salido de esta cultura, sí, de esta cuna de cultura, de música, de tradición rítmica, musical. Cuéntame, ¿cómo fue, dónde naciste, tu familia, todo el ambiente de los gitanos en España? Pues mira, yo nací en Ayamonte, en Huelva, en el último pueblo de Andalucía, que da frontera con Portugal. Y me crié pues en casa de mi abuela Paca, ¿no? Que le dicen, la Paca la gitana, la dicen, ¿no? Y con mi tío Diego, con todo, porque mi tío abuelo, mis primos, todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues nosotros pues llevamos una vida, como digo, muy humilde, pero los gitanos pues como somos, ¿no? De las penas hacemos alegría. De las penas hacemos alegría. Cualquier cosa es una celebración. Porque es así. Aparte hay una letra en el flamenco, ¿no? Que siempre dice, no llores, hermana mía, que en la casa de los pobres siempre reina la alegría, ¿sabes? Una riqueza espiritual. Exactamente. Que eso sí puede trascender todo tipo de pobrezas.
Yeah. Oh, la 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 la. Hey, dicen que por las noches no más le iba en puro llorar. Nosotros somos capaces de diferenciar con los ojos cerrados si una persona gitana o no es gitana cantando. Solamente por la manera del metal de su voz o de la forma de quejarse o de entrar en el canto o el dolor. A ver, dame un ejemplo. Te puedo hacer... Ay, porque morí y es natural. Yo no le temo a la muerte. Ahora, cuéntame de un género nuevo que tú inventaste que se llama solerías. La solería. A ver, solerías. Y me dio, pues, ya empecé a escuchar a Marvin Gaye, a Stevie Wonder, a todos, ¿no? Qué Y bella historia. sin querer, pues luego el canté en mi casa, porque mi abuela canta muy bien, ya muy mayor, pero ha cantado muy bien y ha bailado muy bien, increíble, de verdad, una gitana maravillosa. Y entonces, pues, mezclaba los cantes sin querer, ya empezaba a hacer giros con la voz y adaptaba las cosas que yo mismo no me daba cuenta. De tanto escuchar música afroamericana y escuchar tanto flamenco a la vez, que es lo que llevo en la sangre desde que nací, pues empezaba a cantar por bulerías y de repente me salía un giro sin querer. De soul. De soul. Entonces, al principio los gitanos hacían así, como diciendo, ¿eso qué es? Me miraban, ¿no? Como diciendo, bueno, estoy en el anticristo de los flamencos, Dios mío. Era como claro, era un mundo, ¿no? Ahora ya parece que ya se va abriendo, era un mundo muy purista, muy ortodoxo. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará. Adoro la calle en que nos vimos, la noche en que nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Y cuéntame, tú naciste en Mallorca, Sí. pero bien, tienes una historia familiar muy interesante. Cuéntanos de dónde vienen tus padres, cómo llegaste a Mallorca y cómo fue tu niñez. Bueno, mis papás son de Guinea Ecuatorial, son bubis, de la etnia bubi. Y nosotros nacimos en Mallorca, parte de los hermanos, porque mi papá era un exiliado político. Él tenía esas ideas, pues, de libertad y de democracia y esas cosas. Y ahí, pues, eso no cayó muy bien, parece ser. Y entonces el hombre, pues, se exilió en España, en Mallorca, tremenda tierra, maravillosa. Esa fue una de las cosas que mi padre sí pensó con cabeza, otras no tanto. Y ahí nací yo, en una isla maravillosa del Mediterráneo. Pero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. ¿Tu padre escritor? Sí, mi papá era político y escritor y eso, ¿sabes? Mucha revolución en la cabeza. Yo soy más tranquilita. ¿Cantaba? Sí, todos los africanos cantan. Claro. Y bailan. Sí, todos. Y entonces tú te sientes africana. Yo me siento maestra, sinceramente, me siento mexicana también. Ay, qué bonito. Claro. Y hasta cuando tú caminas, yo te adoro. Vida mía, ay, 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 ay. Empiezas a cantar desde muy chica y
te entra esta influencia de lo flamenco? ¿Fue algo que te atrajo? Y cuéntame cómo entras al flamenco y aprender esta manera de cantar. Bueno, no sé. ¿No te acuerdas? No, porque todo lo que yo hago ahora eran cosas que ya hacía de niña, desde esa inocencia y esa libertad. Pues entiendo que como cuando, maestra, tú cogías un lápiz y te ponías así, esperando que algún día dirigirías orquestas. Pues lo mismo, nosotras nos poníamos un jersey de cuello largo en la cabeza haciendo que eran melenas y entonces pues imitábamos a las grandes artistas, tal. Y con esa imitación imitábamos tanto a flamencas como americanas, como rancheras, como tango, como... Desde esa inocencia tocas todo. Que vuelva a amar. Y cuéntame la entrada al flamenco, no siendo flamenca de origen, aunque yo sé que tú sí eres, todos somos. ¿Recibiste resistencia en ese sentido también? Pues maestra, la verdad es que no lo sé. Ni te importa. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy un pez que en realidad no oigo de fuera hacia adentro. Yo solo oigo de dentro hacia afuera. Yo vivo en una eterna primavera, maestra. Qué bonito. Qué bien. Obliga a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. Cuéntame un poquito, tú vienes de una familia de padres de dos culturas distintas. Sí, así es. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Pues complicado, ¿no? De un padre universitario, un poco libre en sus ideas, muy hippie, ¿no? Era beatnik y entonces muy libre con ideas de cine, de arte, pues sí, de libertades. Y con una madre muy disciplinatoria, que vio mi capacidad o mi talento desde chiquita. Según ella, yo cantaba a los 7 años y imitaba a las operistas. A las operistas y también a las cantantes de ranchero, porque esa fue mi primera influencia. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios, que ese pacto no es. Y entonces tú empiezas a cantar rancheras y acercarte a esto. ¿Y cómo fue tu acercamiento a la música tradicional y la música, al idioma indígena y las tradiciones indígenas? Claro, fue porque, bueno, yo vengo de Oaxaca. En Oaxaca desde la niñez te empiezan a enseñar de todas nuestras etnias. Nosotros tenemos 16 idiomas diferentes en nuestro estado solamente y diferentes indumentarias. Por ejemplo, es de Iztayutla. Tenemos una feria muy famosa llamada la Guelaguetza, donde se reúnen todos los pueblos y los distritos a intercambiar ideas, tradiciones, costumbres y rituales. Entonces, con esto crece uno, lo mamas desde pequeño y te das cuenta de que vienes de un mundo muy diverso, pero muy discriminado, eso sí. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto, ni nada más, hay junto a mi cruz. Digamos que tú eres cantante, sin duda, pero siento que eres también, o mucho más allá que eso, una embajadora de las culturas indígenas y de la cultura mexicana, ¿no? ¿Lo sientes así? Creo que sí, creo que soy un poco troublemaker, como decimos en inglés.